Hoy te voy a mostrar las razones por las cuales si estás pensando en construir, no te tenés que ahorrar el arquitecto. Me gustaría que imaginemos el siguiente escenario: estacionás frente a la casa de un amigo, bajás del auto y te quedás contemplando su casa de la vereda. Hay algo que te gusta, que te atrae, aunque no sepas explicarlo, notás cierto ritmo, proporción, armonía, que sin entender de arquitectura te resulta agradable. Al entrar cruzás por un pequeño patio, sentís el olor de las plantas, la variedad de colores, te desconectás de la ciudad. Te quedás un instante ahí, bajo el alero, en ese punto medio entre el jardín y el interior de la casa, y cuando ingresás sentís una paz, todo tiene su justa medida, el sol ilumina a través de la ventana, una brisa fresca recorre la sala y ese olor a café te hace dar cuenta de que eso verdaderamente es un hogar. Por dentro pensás, che, esta casa debe haber sido carísima, pero cuando hablas con él resulta que costó exactamente lo mismo que tu departamento en el centro. ¿Cómo es posible que tu amigo con el mismo capital haya creado un activo que vale el doble que el tuyo? La respuesta no está en los materiales, sino en la arquitectura. Hoy te voy a mostrar la anatomía de una inversión fallida y por qué el silencio del que sabe es mucho más caro que sus honorarios. Construir siempre es una gran inversión. Requiere un esfuerzo económico enorme, años de ahorro y muchísimo tiempo. Además, no solo estás generando un activo que se puede vender el día de mañana, sino que también es el lugar donde vos vas a pasar tus días, que te tiene que ayudar a relajarte, a descansar o también trabajar y ser más productivo. Es un proyecto de vida. Era el sueño de nuestros abuelos, tener la casa propia. Es un proceso y un objetivo que nos ayuda a motivarnos, a encontrarle un sentido a la vida para poder lograrlo. La pregunta es, si vimos que es algo tan valioso, que requiere muchísimo esfuerzo, ¿te vas a ahorrar el profesional que te va a acompañar en todo el proceso y que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones, a aportarle años de experiencia a tu diseño y a su vez a gestionar los recursos para hacer valer cada centavo? En cuanto a la gestión, es importante identificar dónde uno debe poner la energía y qué es lo que genera muchas veces la sensación o la trampa del falso ahorro en una obra. Para eso te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vas a comprar bachas para el baño. En el primer lugar donde vos preguntaste, salían 300.000 pesos cada una. Empezaste a preguntar en diferentes lugares, recorriste la ciudad y resulta que conseguiste exactamente las mismas por 220.000 pesos. Te ahorraste 80.000 pesos en cada bacha. Ahora resulta que en la obra, mientras vos buscabas las bachas, llenaron un contrapiso y se olvidaron de colocar uno de los caños de cloaca. Cuando se dan cuenta, deben picar el contrapiso, volver a colocar el caño y llenarlo de nuevo. Fácil, con 3 personas trabajando, eso puede demorarse 5 días más. Vamos a suponer que cada persona cobra 50.000 pesos por día. En esos 5 días, por ese error que no viste venir, perdiste 750.000 pesos. ¿Dónde había que volcar la energía? ¿En buscar la bacha o en gestionar bien la mano de obra? La pregunta es, ¿energía en el ahorro estuvo mal invertida? Gestionar la mano de obra es fundamental. ¿Quién se encarga de gestionarla si no está el profesional? Por otro lado, el profesional a cargo de una obra, sea el arquitecto, el ingeniero, maestro mayor de obra, es el director de orquesta. ¿Y qué quiere decir esto? En la obra interfieren diferentes rubros. Por un lado tenés el plomero, el electricista, el albañil, y entre ellos no se coordinan, porque tienen diferentes intereses, no planean una estrategia entre ellos. Ese es el rol del profesional, poder mediar entre las diferentes personas, coordinar el momento y la etapa donde cada uno va a interferir, y poder justamente hacer que la obra marche bien en tiempo y forma. Y si esto no sucede, si no hay un profesional a cargo de esta tarea, ocurren diferentes cosas. Un ejemplo clásico es el del corralón, que te cobra cada flete aparte. Entonces, vos le pedís materiales, te manda un flete. Muchas veces el corralón intenta mandar menos material por flete. ¿Para qué? Para ganar más viajes. El arquitecto muchas veces está atrás de eso para que el camión venga lleno de materiales y optimizar justamente y defender tus recursos. Otro ejemplo es con el albañil, que de golpe le pedís una tarea y te dice, no, pero eso no estaba incluido. ¿Y por qué pasó? Porque hablaron de palabra y quizás no pactaron bien el alcance de lo que él iba a hacer, qué es lo que iba a hacer y lo que no. Todas estas cuestiones son las que justamente gestiona el profesional, además de gestionar los recursos. Toda esa gestión con los intereses de diferentes personas en el mismo lugar no es fácil de coordinar. Se necesita sí o sí de un profesional que defienda tu inversión. Así como hablamos nuestro rol sobre la gestión, hay otra cuestión importante que tiene que ver exclusivamente con la parte de diseño. ¿Por qué? Porque el diseño es el gran multiplicador de valor de la propiedad que estés construyendo. Porque a veces a los arquitectos nos clasifican, ¿no? De los que hacemos dibujitos lindos, pero la realidad es que detrás de esos dibujitos hay años de experiencia, hay muchas decisiones y además es el resultado final de todo el proceso que vas a hacer para tener tu obra. Por un lado coordinamos rubros, optimizamos presupuestos, gestionamos recursos. Todo ese trabajo que se hace termina en un proyecto final construido
que es resultado del diseño. Por eso es fundamental, es lo que te va a quedar a vos el día de mañana después de toda la obra. Y diseñar implica conocer al cliente, aplicar criterios de sostenibilidad, pensar en la iluminación, la ventilación, el sitio, el contexto, tratar de que tenga el mejor confort térmico posible para que después no gastes de más en la tarifa de luz o de gas. Es ayudarte a pensar qué es lo que realmente querés para poder volcarlo en tu proyecto, haciendo que los recursos que vas a invertir rindan al máximo. Estamos proyectando espacios que van a impactar en la ciudad, que van a perdurar en el tiempo. Es ahí donde el diseño hace que tu propiedad valga mucho más de lo que costó construirla. Es ahí donde todo el capital que tanto te costó conseguir se transforma en algo único, un activo que vos podés vender el día de mañana o que simplemente va a ser el lugar donde vos pases tus días, que tiene que tener la eficiencia y la identidad exacta para que sea tuyo. Hay una frase que a mí me gusta resaltar que tiene que ver con que lo económico nunca tiene que matar a la arquitectura. La inversión de tu vida no es un gasto. Vos, al construir, estás poniendo en juego tu pasado, que son tus años de ahorro, tu presente por el tiempo que le estás dedicando, y tu futuro porque son los espacios donde vos vas a habitar el día de mañana. Entonces, cuando lo económico empieza a decir que hay que elegir materiales más baratos, que la iluminación, la ventilación empiezan a estar de lado, empezás a generar un problema el día de mañana que va a ser el resultado con lo que vos vas a convivir todos los días. Es fundamental tener justamente el profesional al lado que te ayude a tomar estas decisiones, saber en dónde se puede ahorrar y dónde no, para que vos el día de mañana convivas con lo que realmente es un proyecto para vos. El profesional es el que te va a acompañar y decidir en qué es lo que se puede ahorrar y lo que no. ¿Por qué? Porque hay determinados ahorros que generan intereses a futuro. Por ejemplo, si ahorras en carpintería, si ahorras en aislación, lo que estás haciendo es, de alguna manera, reducir la calidad de la eficiencia energética de esa vivienda y el día de mañana vas a tener que gastar mucho más en calefaccionarla. Incluso puede ser un 30 o un 40% más. Cuando empezás a hacer las cuentas, te ves que a largo plazo es algo que no está bueno y es mucho peor que haber hecho las cosas bien de entrada. Entonces ahí es cuando justamente hay que tener los criterios de ahorro, hay que saber en dónde sí y en dónde no. Y en cuanto a la arquitectura, hay que tener mucho cuidado con los que nos quieren vender. ¿Por qué? Porque las lógicas de mercado se terminan imponiendo como modas. Pero, ¿qué es realmente lo que pasa cuando vos ves edificios todos iguales en la ciudad o barrios que les falta como identidad? El mercado no diseña para vos, diseña para un usuario genérico, donde lo que importa es sacar la máxima cantidad de ambientes en la menor cantidad de metros cuadrados posibles y la máxima rentabilidad. ¿Y qué consecuencias genera cuando la arquitectura se empieza solamente como un negocio inmobiliario, donde lo único que importa son los números? Se generan unidades genéricas, súper optimizadas en los papeles, pero diseñadas sin pensar en el usuario. Espacios sin identidad, extremadamente funcionalistas, con poca sensibilidad. Es ahí donde se pierde la idea por completo de hogar. Se pierde la capacidad de apropiación, de sentir que es tuyo. ¿Por qué? Porque tu vecino de arriba y tu vecino de abajo viven exactamente en la misma caja que vos. Entonces, el mercado te vende metros cuadrados y pocas veces arquitectura. Dicho esto, quiero profundizar en el tema de las trampas de las modas. ¿Por qué? Porque las modas son las que se terminan imponiendo por el mercado y hacen que el usuario lo compre. Un ejemplo es el minimalismo. El minimalismo fue un recurso dentro del movimiento moderno que se utilizó en la posguerra para poder responder a la demanda de viviendas de una forma rápida. Y después el mercado lo fue tomando, se volvió popular, hizo que sea una moda que incluso hasta el día de hoy que se sigue pidiendo cuando se hace en casa. Ahora, ¿es el minimalismo la mejor opción para tu vivienda? Hay que tener cuidado con estas modas. Hay que saber identificarlas y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. De alguna forma, recuperar la identidad es un acto de rebeldía en la arquitectura. Incluso en otro momento histórico existía el concepto de obra total. El arquitecto te diseñaba la vivienda, te diseñaba los muebles, te diseñaba hasta la cuchara o el vestido que iban a usar los usuarios de esa casa. Como eso era extremadamente costoso y a su vez con la industrialización se fueron realizando muebles y todo lo que es producción en serie, un poco se eliminó ese concepto y ahora es una cuestión de que se hace la vivienda y cada usuario pone los muebles que arrastra incluso de su propia familia o lo que consigue en el mercado. Hay que reflexionar sobre esas cuestiones también, porque además si siempre respondemos a lógicas de mercado, nos estamos olvidando del carpintero del barrio, de los trabajadores de nuestra ciudad, que nos pueden aportar justamente un mayor valor a nuestro espacio. Entonces, retomando un poco lo anterior, yo creo que el arquitecto es tu filtro de confianza en todo este proceso. ¿Por qué? Porque como dijimos, el mercado te quiere imponer sus modas, el corralón te quiere vender el material que tiene,
El albañil quiere buscar la estrategia para poder cobrar rápido e irse de la obra. Y en todo ese proceso, el que te va a defender, el que quiere que el resultado sea como lo diseñó, es el profesional a cargo, el que te acompaña en cada decisión. Por eso es fundamental esta pieza, porque además de gestionar y proyectar, es tu aliado y el filtro en todas estas cuestiones que suceden en paralelo a tu proyecto. En toda esta cuestión de encontrar el filtro y de gestionar la obra, es importante poder encontrar el equilibrio. ¿Por qué? Porque yo he visto obras, por ejemplo, que por ahorrarse el cálculo de resistencia del suelo o el cálculo de fundaciones, tiran cemento por las dudas, y eso tampoco está bueno, porque terminan gastando muchísimo más material del que tienen que gastar, sobredimensionando la estructura. O lo que es peor, tirando de menos y haciendo que tu casa al poco tiempo empiece a tener grietas. También he visto proyectos donde existen pasillos eternos, oscuros, que son metros cuadrados que salen costoso construir y que realmente no valen la pena porque no hubo alguien optimizando el diseño de ese proyecto. O también sucede que muchas veces con el revestimiento se pretenden tapar errores o problemas en vez de encontrar la solución definitiva o la base, o incluso hacerlo bien de entrada para que eso no hubiese ocurrido, haberlo tenido planificado. Uno de los mayores errores es pensar que el albañil puede ser el director de orquesta, porque el albañil sabe muchísimo de su oficio, son los referentes de la obra, pero no coordinan rubros, no diseñan proyectos y no gestionan recursos. Es importante hacer este filtro, hacer esta gestión y que el profesional que elijas para que esté al lado tuyo sea realmente responsable y te acompañe. Y aunque no lo crean, hacer las cosas bien y de entrada es mucho menos costoso que hacer las cosas mal sin pensar y tener que ir resolviendo problemas sobre la marcha. Hay algunas cuestiones importantes que me gustaría que te lleves de este video, y una de ellas tiene que ver con que cuando construimos estamos dejando una huella en la ciudad, posiblemente sea algo que trascienda generaciones, un legado, o sea, va a tener un valor, es un patrimonio. Entonces, cuando esto se construye de forma mediocre, termina siendo un problema para la ciudad y un problema para las personas que vengan después. Es un acto de generosidad con uno mismo, hacer las cosas bien de entrada y pensando también en el futuro. No construyas para hoy, construí para que tu casa siga siendo un hogar dentro de 50 años. Hay que tratar de no caer en la trampa de lo inmediato, porque hoy estamos en una generación que con los reels, la tecnología y todo el tiempo los avances que hay, parece que todo tiene que ser ya, y hay procesos que llevan mucho más tiempo, y la construcción es uno de esos procesos. No seas un esclavo del ahorro inmediato, porque si eso no tiene una planificación por detrás, lo que parecía una oferta hoy termina siendo una cuota de arrepentimiento todos los meses. Construir es un proceso lento, es costoso. No permitas que la ansiedad por terminar te haga tomar decisiones que terminen afectando tu propio bienestar. Me gustaría invitarte a dejar de ver las obras por una fachada o como si fueran productos terminados de un catálogo y tratar de identificar qué personas, por ejemplo, podrían vivir en esa casa, qué identidad oculta, para quién es esa vivienda. No, me parece que ante una lógica de mercado que nos quiere comprando y vendiendo todo el tiempo, poder identificar realmente cómo nos gusta vivir me parece un acto de libertad. Porque en definitiva la buena arquitectura es la arquitectura que ignora las modas y se concentra en lo esencial, que es la iluminación, la ventilación, la cultura y el contexto del lugar. Bueno, como podrás haber visto en el video, mi trabajo no es solamente hacer planos, sino que es acompañarte en todo el proceso de tu obra, garantizar que ese escenario de tu vida que estás construyendo sea lo mejor posible, que tus recursos sean bien invertidos y que tengan la identidad necesaria para que vos te sientas acorde a ese lugar. Si estás pensando en poner el primer ladrillo, no pienses solamente en quién, pensá en quién te ayuda a decidir dónde tiene que ir ese ladrillo. Si te sirvió este video, este análisis técnico para ahorrar tu inversión, suscríbete, compartilo, quizás tenés algún amigo que está por construir y en una de esas lo podés ayudar muchísimo a cuidar sus ahorros. Gracias por quedarte hasta el final, mi nombre es Matías Pérez Buchevis y nos vemos en tu obra.